Muy buenos días. En la vida quizás tú te has dado cuenta que hay conocimientos en los cuales nos tenemos que esforzar para tratar de adquirirlos, sobre todo aquellos que son de ciencia o que son de matemáticas, que indudablemente tenemos que aprender y memorizarnos esas fórmulas matemáticas. Si vamos a la universidad, tenemos que pasar horas frente a los libros. Pero hay otra clase de conocimiento que es más por destreza o por práctica. Por ejemplo, en la música, no basta tener el conocimiento teórico, necesitamos practicar. Pero cuando se trata de conocer a una persona, entramos a otra dimensión. No se trata de estudiarla a través de un libro, su biografía o su currículum vitae. No, tampoco se trata de practicar estar con la persona. Pues, ¿cómo? No se puede practicar. Más bien, de lo que se trata es de platicar con la persona. Abrirnos a tener una experiencia de diálogo, de conocimiento con esa persona. Lo mismo sucede, y de una manera mucho más profunda, con Dios. Porque el conocimiento que tenemos de Dios no es de los libros. Sí, los libros nos van a ayudar mucho a entender la experiencia que podemos tener de Él. Por supuesto, jamás hay que despreciarlos. Pero tampoco se trata de tener un conocimiento de Dios practicando. Es más bien una revelación. Y esa palabra es una revelación. A muchos no les gusta. Permite que en esta ocasión este evangelio lo tome desde toda una perspectiva mística, desde todo un punto de vista espiritual. Y te invito a que, sin tener ningún prejuicio, simplemente te relajes y escuches el evangelio y escuches tu corazón. El evangelio del día de hoy dice así. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por supuesto que en cierta forma hay que estudiar a Dios, pero más que estudiarlo, hay que experimentarlo. Y experimentarlo no me refiero solamente a un nivel emocional o físico, sino a verdaderamente conocerlo, a tener una revelación de Él. Si nosotros vemos los santos que han tenido una revelación de Dios, pudiera decir todos, ¿verdad? Los que más nos vienen a la mente son aquellos que se han atrevido a escribir su experiencia o que hubo personas alrededor que fueron testigos de esa experiencia que tenían de Dios. Pensar en Santa Teresa de Ávila, San Pablo en la Sagrada Escritura que habla de revelaciones que tiene de Dios, o San Juan de la Cruz, incluso el Padre Pío, que el día de hoy lo conocemos mucho. Son personas que han tenido una revelación de Dios, que Jesús les ha revelado el amor del Padre. Ahora, ¿qué tienen en común estas personas? Que han decidido buscar a Jesús. Buscar. ¿Buscar qué? ¿La revelación? No, sino la amistad con Dios, que han decidido buscar a Dios. En muchos retiros, desde muy diversos, desde el aspecto contemplativo, ¿verdad? Que se adentran en la oración, en el abandono, en la negación de todo, en el silencio, hasta en los retiros muy carismáticos donde la música está muy fuerte y que también se busca a Dios a través de una predicación muy fuerte
que a veces se mueven emociones para provocarnos ese encuentro con Dios. Desde ambos lados, cuando se busca genuinamente a Dios, se tiene una revelación de Él. Pero en ambos lados, cuando tú estás buscando tener una experiencia o tener una revelación o tener un sentir, entonces ya no estás buscando a Dios. Y entonces ya no estás abierto y dispuesto a tener un encuentro con Él. Por eso Jesús dice en este texto: te doy gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a gente sencilla. Y la sencillez con la que nos debemos de acercar a Dios es como aquel que lo busca a Él, y no con tener otras intenciones de buscar los dones de Dios. En ambas ocasiones he tenido el compromiso, la responsabilidad de acompañar espiritualmente a aquellos hermanos que a través del silencio encuentran a Dios y me han dicho: Padre, pareciese que en el desierto que tuvimos en la oración después tuve un momento de epifanía, pero ya no lo he vuelto a tener. La pregunta que les hago es: cuando vuelves a entrar al desierto en la oración, ¿estás buscando tener esa epifanía otra vez o estás buscando al Señor? Y ellos se quedan pensando y me responden: creo que he buscado la epifanía, he buscado la manifestación de Dios. Le digo: entonces ya no estás buscando a Dios. Hay que buscarlo a Él. Lo mismo sucede en los ambientes carismáticos. Cuando se busca tener la experiencia emocional de, no lo sé, sentir la piel de gallina, la sensación muy fuerte, el calor, el frío, caer en el descanso, entonces ya no estás buscando a Dios. Y cuando ya no buscas a Dios, pues ya no se te revela, se te esconde. Por eso Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque esto lo has escondido a gente sabia y entendida, pero se lo revelas a gente sencilla. Los santos, sobre todo si leemos a San Juan de la Cruz, los santos en cierta forma prefieren no tener ninguna manifestación de Dios, porque lo que prefieren es tenerlo a Él. Y con un corazón así de dispuesto, Dios les confía muchos regalos espirituales. Pero en el momento en que tú te engríes, en el momento en que te llenas de soberbia por la experiencia que puedas tener de Dios, entonces en ese momento ya estás dejándolo a un lado. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto significa que Jesús va a buscar revelar al Padre y revelarse a sí mismo cuando vea que haya personas que en realidad estén dispuestas a tener un encuentro con Él, que lo busquen a Él. ¿Recuerdas aquel texto que dice: no le deis las perlas a los puercos? Jesús no va a revelar al Padre a aquel que no está realmente dispuesto a amar al Padre. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice: ¿tanto tiempo has estado conmigo y no lo has visto? ¿No lo conoces? Es que no se trata de algo externo, se trata de buscarlo a Él, de tener un encuentro con Él. Dios, Jesús, no hace distinción de personas. Él quiere revelarnos al Padre a todos. Él quiere revelarnos su amor a todos. Somos nosotros los que hacemos la distinción cuando no lo buscamos, porque el que busca encuentra. Y Dios se hace el encontradizo con aquellos que en realidad lo buscan. Puedo decir: mientras más busques a Jesús, más Él se te va a revelar. La pregunta es: ¿qué tanto estamos buscándolo a Él? Cuando tú estás de lejos, el fuego solamente te ilumina. Cuando tú estás lejos de Dios, solamente ves las manifestaciones externas del poder de Dios. Pero cuando te acercas al fuego, sientes el calor que no se ve. Cuando te acercas a la presencia de Dios, vas a empezar a conocer más de quién es Él, no por un intelecto, sino por una experiencia que transforma nuestra vida. Y mientras más te acercas al fuego, corres el riesgo
de convertirte en fuego, de empezar a despertar toda una vida espiritual. Este Dios, el Dios que nos ama, el Dios que quiere darse a conocer a nosotros, el Dios que mientras más lo buscamos, más se nos revela, el Dios quien es la manifestación de la eternidad, quien es Dios mismo, Él, el alfa y la omega, el primero y el último, el verbo eterno, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que había dos amigos y uno de ellos había tenido un encuentro con Jesús y estaba muy contento por haber conocido a Jesús. Pero el otro, que era ateo y que eran amigos y que no conocía a Jesús, al ver que su amigo, su compadre, había tenido un encuentro con Jesús, le empieza a hacer preguntas muy incómodas. Ah, ¿con que tú tuviste un encuentro con Jesús? Sí, le contesta el otro, enamorado. Ah, y dices que lo conoces. Y aquel le dice, sí, con todo un brillo en los ojos. Y el compadre le dice, ¿y me podías decir de qué estatura es? Y aquel le dice, no. ¿Me pudieras decir cuánto pesa? No. ¿Me pudieras decir de qué color es su piel? No. ¿Me pudieras decir el color de su cabello? ¿Exactamente en qué día nació? ¿En qué año? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿Me puedes decir qué es lo que hizo en sus primeros años de vida? ¿Me pudieras contar incluso cuántos sermones dio? No. Y le dice el compadre, pues entonces me doy cuenta que no lo conoces. Y aquel muy avergonzado le dice, tienes razón y me da pena que quizás no lo conozco tanto. Pero lo que yo sé es que un día yo era borracho y ya no lo soy. Un día yo era mujeriego y ya no lo soy. Un día yo golpeaba a mi mujer y ya no la golpeo más. Antes mi vida estaba de fracaso en fracaso y ya no la veo así. Antes yo vivía sumido en tristeza y en depresión y ahora soy feliz. Lo que yo sé es que Él cambió mi vida. El verdadero conocimiento que tenemos de Jesús es aquel que nos transforma completamente. ¿Piensas que este ejemplo, esta historia es muy trillada? Hubo una vez un ciego en los evangelios que recuperó la vista, o más bien vio, porque había nacido ciego, y muchos lo interrogaban sobre quién fue el que lo había sanado. Aquel ciego respondió diciendo, yo solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. El verdadero conocimiento que tenemos de Dios es el que nos transforma. Y si quieres que tu vida se transforme, entonces tienes que doblar tus rodillas y buscarlo a Él. Que tengas un excelente día.